Aníbal no podía hablar. Aníbal no podía hablar. Aníbal lanza su bomba. Pero Aníbal tiene una cosita y lo deja ahí. Se lo están comiendo. Lo dejó ahí. Tú sabes que la ventaja del que habla de último y habla bien. La gente cree que dijo que es verdad lo que dice. Mira, te recuerdo que tú hablas así también. Mire, el compañero Julio Alberto Martínez, me acaba de obligar a devolverme y voy a cometer una indiscreción. Voy a una diligencia personal a la que solamente puedo ir yo. Con su permiso. Pero vuelvo. ¿No? Como digo MacArthur, vuelvo. Cuidado, que otro. Cuidado. Señores, mira cómo dice que vuelvo. Y aquí viene Tobías. Cuidado. Señores, tenemos. Este mira político ya dejó un cohete. Tenemos el privilegio. Ya Aníbal ya pone sobre la mesa, ¿verdad? El asuntito caliente. Pero tenemos el privilegio de contar con la presencia en el rumbo de la mañana de un invitado muy especial para nosotros. Porque es amigo de mi padre, amigo de la casa, miembro distinguido de esta sociedad, el diputado Tobías Crespo, del partido Fuerza del Pueblo. Está con nosotros Tobías, bienvenido al Rumbo de la Mañana. Gracias por la invitación, de verdad que afortunado, agradecido de compartir con este grupo de amigos, ¿verdad? Aunque Aníbal se fue para una diligencia que nada más puede ir él, no puede usarnos a ninguno de nosotros, que le vaya bien. Y también saludando a todos los que siguen este espacio, a ustedes desde muy temprano. Tobías, incluyendo a nosotros. Aprovechando tu presencia aquí, como eres experto en el tema de tránsito, esta mañana salió una información, una noticia publicada en el periódico El Caribe, sobre una sentencia de un tribunal constitucional que establece que la DGCET no puede incautar los carros, los vehículos en las calles, que es una de las denuncias que constantemente hacen los ciudadanos. Quisiéramos que tú nos pongas un poco en contexto con esta situación. Sí, gracias. Miren, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre es el fiscalizador de las vías públicas, es decir, las políticas públicas que establece el Intran, los ayuntamientos y por qué no también lo que está establecido en la ley, que son las violaciones, porque la ley establece 96 infracciones, que cada una tiene sus sanciones, por un lado administrativas y otras que se pueden judicializar. Y otras penales también y civiles. En ese aspecto, el rol de la DGC es monitorear, vigilar y llenar el acta de infracción. Hasta ahí. Nosotros le quitamos a la anterior AME, que tenía muchísimas funciones, reparaba semáforos, instalaba semáforos, señalizaba, tenía la facultad de dar las licencias de operación de las rutas de los contratos del Distrito Nacional. No así público. De transporte público, algo ilógico porque usted no puede ser juez y parte, usted no puede dar un título habilitante y también lo va a vigilar, a fiscalizar y también va a sancionar. En ese sentido, retener el vehículo, yo lo he estado diciendo desde hace mucho tiempo y nos cuidamos en eso, Ernesto, viola dos derechos fundamentales, que es el derecho a la propiedad privada. Ese vehículo no es ni del director de la DGC ni de ningún agente de la DGC. Y viola otro derecho fundamental, que es el derecho al libre tránsito. Ojo, los derechos fundamentales se regulan por una ley, y por eso la ley 6317 regula ciertos aspectos donde sí le da la facultad a la DGC de retener el vehículo bajo 5 causales que les voy a explicar. Ninguna de ellas es el estacionamiento. Y todas tienen que ver con las condiciones del vehículo, no con el conductor. Un casco protector, usted no puede retener el motor. En el caso específico de andar con la licencia vencida, no puede retener el motor. Ahora, ¿cuáles fueron las condiciones que el legislador puso en la ley para que la DGC pueda retener el vehículo? Bueno, la primera es, no tiene la matrícula o la copia de la matrícula, porque usted tiene que andar, según dice la ley, con la matrícula o la copia de ella. Si usted no tiene la matrícula, usted no puede demostrar que es el propietario de ese vehículo o que tiene la guarda o el uso de ese vehículo, como le llaman en responsabilidad civil. La segunda causal es no tiene placa, no ha pagado la placa, o la placa está alterada, o una placa que no corresponde a ese vehículo. Se supone que si la placa es el derecho a circular y usted no ha pagado el impuesto a circular, no debe circular. Todas estas descripciones que estoy haciendo, violaciones a la ley. ¿Y manejar bajo el estado de influencia de alcohol o droga?
le voy a explicar esa condición. El agente del DGC lo retiene por 4 horas, porque en 4 horas se supone que la borrachera se baja, porque con el tiempo el grado de alcoholemia, bueno, si llega otra persona, puede irse con el vehículo, pero no, quien viola no es, el vehículo, quien viola es el ciudadano. No, claro, entonces, el retener el vehículo como medida de coerción solamente puede ser realizada bajo las condiciones que tienen que ver con el vehículo. Primero dije la propiedad de la matrícula, la segunda, la placa, la tercera, la inspección técnica vehicular o la famosa revista que nosotros llamamos, que hace tiempo que no se da, después que yo salí de tránsito, creo que 3 años después no se ha vuelto a dar, y eso ha creado, no, la ley 637 ordena llevar incluso a talleres, no lo están haciendo. Pero usted no puede fiscalizar lo que usted no da. Es decir, que actualmente la DGC no se puede llevar ningún vehículo por el tema de las condiciones, porque el Estado, que es el que debe garantizar las condiciones físico-mecánicas, la seguridad activa y pasiva, no lo está haciendo. Entonces, usted no puede fiscalizar lo que no está dando, el servicio que no está dando. Excelente. Tercero, la cuarta es, no tiene la póliza del seguro. Todo vehículo de motor que conduzca en las vías públicas debe tener un seguro para que garantice resarcir daños a terceros. Si usted no tiene la póliza del seguro del vehículo, oiga que todas las condiciones que estamos hablando de manera muy lógica, ¿verdad? Están remitidas al vehículo. Y por último, y eso se puso más por el esquema que nosotros teníamos de sindicato, que ya la ley lo mandó a pasar a empresas. Ustedes saben que la ley 637 elimina la figura jurídica del sindicato para operar una ruta, no la figura del sindicato para defender los derechos de los trabajadores, que eso tiene que ver más con el derecho al trabajo. Son distintas, si hay habido una gran confusión, esos no son sindicatos. Nunca lo han sido, históricamente es una empresa, incluso hasta el motor, sí, y la mayoría ya el 80% ya ellos se fueron a ONAPI, constituyeron sus empresas y la mayoría de ellos a través de SRL. Revolucionario. Eso lo pusimos, eso fue a partir del 2017, de la ley 6317. Y la última, como dije, no tiene que ver en sí con el vehículo, sí con la actitud de bloquear la vía. Cuando los transportistas utilizan el bloqueo de la vía, un fenatrado, por ejemplo, que usaban mucho los camiones para obstaculizar la vía, ahí la autoridad, como está ese vehículo obstaculizando el libre tránsito, hay que retirarlo, y ahí esas son las 5 condiciones. Quiero explicar que la DGC solamente lo puede retener bajo esas 5 causales por 72 horas. ¿Y por qué pusimos por 72 horas? Bueno, si te retienen el vehículo el viernes, por la matrícula, por la placa, por la póliza del seguro, por la inspección técnica vehicular, el lunes siguiente, porque es un fin de semana, el tiempo hábil, ¿verdad? Porque una cosa es el días calendario y días de trabajo. El lunes ya hay que resolver con ese vehículo, porque vuelvo y repito, cuando la autoridad te retiene el vehículo bajo las causales que no establece la ley, que son las 5 que expliqué, viola 2 derechos fundamentales, el derecho a la propiedad privada, e incluso dice la ley, pusimos en la ley, que la DGC tiene un plazo para evitar este cementerio de motores y de vehículos que hay en el canódromo, que ya lo están limpiando. Tiene un plazo de 30 días para publicarlo en la prensa, publicarlo en los medios electrónicos, y a los 30 días, si la persona no resuelve las 4 causales que dije, ¿verdad? Porque ya en el caso de la obstrucción es una multa ya, porque fue para liberar la vía. Entonces pasa al procedimiento de subasta. Se supone que si usted tiene un vehículo, usted no lo va a dejar 3 meses, 90 días por una violación que puede ser resarcida. Hasta ahí, la DGC, cuando retiene los motores y los vehículos bajo las causales que no dice la ley 637, está violando esos 2 derechos fundamentales. Más que claro, Tobías, esa explicación. Y pasando a otro tema también fundamental. Durante esta semana, el Senado de Disculpa, lo digo aquí porque también nosotros estuvimos criticando y cogimos un turno, disculpa que le interrumpa para aclarar, adelante. Con el programa que tenía un exdirector de la DGC que intervino el ayuntamiento, que era más que una solución que se ve. Yo aprendí de un ex jefe que me decía, nunca hagan algo bueno que parezca malo.
Entonces, hay cosas que a veces los funcionarios hacen que desde la expectativa del corazón y del servicio puede ser bueno, pero la forma en que lo venden, en que lo hacen y que la ciudadanía lo percibe como malo. Parquéate bien. Parquéate bien fue una disposición de cumplir con un mandato de la ley 637 que era evitar el doble parking o el parqueo en paralelo, donde la DGC con el ayuntamiento y el Intran que coordina, porque aquí el Intran está asumiendo competencia de las alcaldías y de la Procuraduría y de la DGC, que eso está bien claro, las 41 atribuciones del Intran, las de la DGC también y las de la municipalidad. Entonces, en Parquéate Bien, tratando de cumplir un mandato muy noble de la ley, que es evitar el doble parking, que te permite mejorar los niveles de servicio de la vía, habilitar a carriles adicionales y ordenar el tránsito, porque se ve muy bien. Yo creo que ustedes vayan a La Romana, que desde que estaba, creo que José Reyes, un alcalde del PLD histórico allá, La Romana empezó a definir dónde se va, aunque las vías no son diseñadas para parquear, sino que deben ser en parqueos habilitados, públicos, privados o de las plazas, pero por el aumento del parque vehicular, que es de un 4 o un 6% anual, aquí entran más de 60 vehículos todos los años, una gran cantidad de personas tiene que usar tanto entre nuevos y usados. Y las vías no crecen en esa misma proporción. En ese sentido, pues, ¿qué fue lo ilegal de esa medida de Parquéate Bien? Bueno, que la ley lo que establece es la multa de 1 a 3 salarios mínimos por un estacionamiento incorrecto y la reducción de los puntos en el sistema de conducir por puntos, que es una medida administrativa que te suspenden, no que te cancelan temporalmente por 6, 8, 12, hasta 2 años la licencia. El reglamento está, pero no lo han anunciado todos los directores, los 4 directores lo han anunciado, pero no está en aplicación todavía, porque eso implica una integración de DGC, Ministerio Público, el Intran, los ayuntamientos para la sanción administrativa. Ahora, ¿qué introdujo el Intran con el ayuntamiento y la DGC? Nosotros y esa sentencia que tú hablabas, Ernesto, al inicio, tiene que ver con esto, por la arbitrariedad de la autoridad cuando viola la ley o toma decisiones en contra de la ley, es que forzaron a los ciudadanos a pagar la grúa y también a pagar el estacionamiento. El pago de la grúa y el estacionamiento lo debe suplir el Estado, porque la multa, con el pago de la multa, se resarce la violación a la sociedad que ese ciudadano hizo por el parqueo. Entonces, la grúa y el estacionamiento era de un privado que no había invertido ni un peso ni en el asfalto ni en la señalización. Entonces, esos son los tipos de alianzas público-privadas que a veces uno critica, donde la gente dice, ¿qué invirtió para que se le dé 2.500 pesos por el pago de una grúa y 1.600 pesos por el espacio de estacionamiento de una persona que simplemente se la buscó con un alcalde, la DGC y el Intran para eso? Incluso yo tengo una denuncia, mi hermano más pequeño, lo pusieron, incluso hasta le tiraban fotos a los violadores, que eso es violatorio. Ustedes recuerdan que cuando llegó Leonel Fernández evitó que en la parte penal, entonces a mi hermano con sus niños que andaba, cuando le retuvieron el motor, tuvo que ir a la Tiradentes, que era donde lo llevaban en ese momento. Y yo le dije, pero ¿cómo tú, siendo que te graduaste de abogado, dejaste que te tiraran fotos con tus niños por una simple violación de estacionamiento? Hasta eso llegaron. Wow. Entonces ahí es donde la autoridad, bajo el espíritu de la ley, haciendo algo bueno, al final termina siendo un mal negocio, porque lo que se está haciendo es violando la ley, porque la ley no establece ni el pago de la grúa ni el pago del espacio de estacionamiento. Aprovechando tu presencia para tratar también otros temas de relevancia nacional, nos gustaría saber tu opinión como vocero más que calificado de la Fuerza del Pueblo sobre la escogencia durante esta semana del Senado, por parte del Senado de la República, de la nueva Cámara de Cuentas. Algunos comunicadores han manifestado que el PRM hizo lo que en su momento hacía el PLD, poner su Cámara de Cuentas, aprovechando su dominio del Congreso, con un agravante de que en el PLD por lo menos le daba una cuota a la oposición y que en este momento ni siquiera eso. Y que de ahí quizá haya cierto nivel dentro de la oposición de molestia o de inconformidad con esta nueva escogencia de la Cámara de Cuentas liderada por doña Emma Polanco, en donde aparentemente ellos no fueron tomados en cuenta. ¿Cuál es tu parecer en este sentido? Bien, miren, lo primero es que aunque la Fuerza del Pueblo no ha planteado una posición oficial, sí escuché a nuestro senador, que es el vocero oficial del Senado,
todavía no he escuchado a mi vocero en la Cámara. Yo fui vocero el año pasado. Yo soy vocero de los medios, pero no de la bancada. Pero como fui vocero y soy miembro del Consejo de la Magistratura, sigo teniendo, como quien dice, ese rol. Aquí lo que primero se dio es que el Congreso es una fábrica de consenso. Y en primer lugar eso fue lo que no se dio. El consenso no se dio y al no haber consenso, aunque el PRM en realidad tiene una mayoría aplastante de 146 diputados, eso representa el 77% de la matrícula. En el Senado es mucho mayor, 90%, 3 senadores tenemos nosotros y el PRM tiene 29, pero aún así la política se basa en la construcción de consenso. La construcción de consenso lleva a la gobernanza y a la tranquilidad, que es lo que en definitiva la gente busca. Pero en este caso de la escogencia de la Cámara de Cuentas no hubo ese consenso. El PRM es el responsable primero de la escogencia de la terna y también de lo que se produjo en el Senado. Y en ese aspecto, pues esa Cámara de Cuentas, lo que aparezca ahí es la responsabilidad, igual que la Cámara de Cuentas anterior. Yo recuerdo a mi ex colega, ex senadora, hoy flamante ministra de Interior y Policía, decir que la Cámara de Cuentas que se eligió en el 2020, porque toditas las anteriores no servían, iba a ser la Cámara de Cuentas más prestigiosa y más transparente y de más productividad que de la vida republicana. Y miren en qué terminó esa Cámara de Cuentas. Oigan. Esa Cámara, por favor, Tobías, hubo consenso, porque sí, había parte de sus integrantes que fueron propuestos por la fuerza. Pudo haber o no consenso, mi amigo, pudo haber o no consenso. Lo que estoy diciendo es que a veces uno no puede, ¿verdad?, enlodar y tirarle la imagen a las personas sin pruebas, porque hoy las campanas que hoy suenan por mí, mañana sonarán por ti. Eso es verdad, entonces, tu amigo Pacheco dijo que ellos iban a someter, que ellos sometieron una moción en la Cámara de Diputados para hacerle un juicio político a la Cámara de Cuentas anterior y que la oposición no lo apoyó. Eso dijo Pacheco. Yo no tengo constancia de que ha sido así, pero no, me gustaría que tú no te refieras a eso. Así, en ese sentido. No creo que sea así, porque si fuera así, nosotros todavía estamos esperando una investigación que se le hizo a un diputado que fue apresado en Estados Unidos y los resultados no están. Pero eso ¿Quién tiene la mayoría ahí para eso? La pregunta directa no. Lo que te digo es que no es correcto. Lo digo correcto porque a veces ustedes saben más de comunicación que yo, porque son comunicadores, periodistas y están aquí y saben lo importante de lo que se dice y de lo que no se dice, que a veces lo que no se dice es más importante, como decía Juan Bosch. Y lo digo esto porque, por ejemplo, yo escuché a nuestro ex colega diputado y hoy senador Rogelio Genao, que ustedes lo conocen muy bien, todo el país lo conoce. Están atacando por comerse sí. un arrocito. No, hombre. No. El cangrejo. Hace 2 semanas. Búscame ese video. Hace 2 semanas, nuestro amigo Rogelio dijo que no se había elegido la Cámara de Cuentas. Antes de que mi amigo Julio, no se había elegido la Cámara de Cuentas porque la Fuerza del Pueblo, la oposición, había torpedeado. Y no es así. Realmente había problemas dentro del PRM, de los presidenciables, por un lado, del lado, por ejemplo, del Palacio, una figura que sueña mucho, ahora está soñando y antes no soñaba, quería tener la mayoría de esa Cámara de Cuentas y eso desacertó a los demás presidenciables y eso fue lo que postergó la elección de la Cámara de Cuentas hasta ahora. Okay. No porque la Fuerza del Pueblo estuviese pidiendo alguna cuota o participación, sino que ellos mismos no se habían puesto de acuerdo en los 5. Y después lo dijo un senador, creo que el senador Guillermo Lama, dijo que ellos estaban de acuerdo en 4, pero que le faltaba una. Y es decir, ellos mismos no se habían puesto de acuerdo, lo que significa que entre los presidenciables al parecer se repartieron los miembros. Aunque me llama la atención, porque inclusive hay videos donde el senador Omar Fernández da declaraciones diciendo que la figura de Emma Polanco era de su agrado para presidir la Cámara de Cuentas. También hay declaraciones del diputado Espíritu Santo por la provincia de La Romana, donde dice claramente de que es de su agrado. De repente, ellos ahora dan marcha atrás y dicen que no la apoyan.
Entonces, no comprendo. Pero no, mira, eso es fácil, mi amigo Aníbal. Yo soy de tu agrado, ahora tú votarías por mí. No, tú votarías por el que tu partido político de tu preferencia. Eso se ve en este contexto. No, miren. Es una muestra de respaldo. Mire, doña Emma Polanco, yo no voy a hablar a nivel personal ni profesional, pero doña Emma Polanco es una persona que fue rectora, catedrática, académica, y es muy difícil que dentro de la sociedad y de los que escogen. Pero la han objetado. Pero la descalifican, de hecho. Bueno, pero yo he visto descalificaciones y en ella en el día de ayer creo que dijo, antes de asumir, que iba a mandar a hacer una auditoría. Sí, una auditoría. Fue muy bueno eso, que ella limpie. Que ella va a mandar privada, no desde la Cámara de Cuentas, porque entrar a una gestión nueva, ¿verdad? Que es lo más importante. Miren lo que significa la Cámara de Cuentas, oigan. La Cámara de Cuentas, aunque muchos lo ven como Cámara de Cuentos, es el órgano de fiscalización, de control interno, pero el más importante, porque incluso es el que hace la auditoría, y esas auditorías son los que sirven para los sometimientos a la Procuraduría General de la República. Ningún órgano público tiene esa facultad de luego de hacerla, ni siquiera la Contraloría, ni ética gubernamental. Es la Cámara de Cuentas la que, una vez hecho el experticio, las auditorías técnicas, forenses, las que sea, luego de encontrar hallazgos que indiquen que hubo prevaricación, uso de fondos ilegales a nivel de los funcionarios públicos, puede someter a la Procuraduría. Si estamos hablando no de cualquier órgano u ente, sino el organismo de control interno, incluso el externo, incluso el que, basado en los informes trimestrales que los envía a la Cámara de Diputados y al Senado por mandato constitucional, establece la ejecución presupuestaria, cómo va el desenvolvimiento del presupuesto, incluso los informes de la Cámara de Cuentas que se envían cada año al Senado y a la Cámara de Diputados, son los que liberan al presidente de la República, a los ministros y a los directores de una ejecución presupuestaria anterior, del año anterior, de qué hicieron con los fondos públicos. Eso es así, José. Volviendo al tema del tránsito, del tráfico, hay que decir, no, porque tenemos un experto aquí en ese tema. Exactamente, eso es lo primero, que fue una de las figuras fundamentales en la aprobación de la ley que hoy tenemos. La 6317, ¿no? Correcto. Y eso es un tema que yo creo que es una de las prioridades nacionales en torno a cómo impacta a la gente diariamente, y segundo, a la imposibilidad del gobierno de hacerle frente, porque ha sido ineficiente realmente en buscarle soluciones a este tema. ¿Qué vamos a hacer con los motores, con los vehículos de 2 ruedas? Porque vemos, por ejemplo, en las estadísticas de Semana Santa, el nivel de fallecimiento se incrementó. Creo que la cifra final fue de 33 o 31, por ahí. Y el 90% fue accidentes de tránsito, de los cuales la mayoría, el 80% o un porcentaje mayor, fue accidentes de tránsito en vehículos de 2 ruedas, es decir, motores. Vemos cómo este conglomerado, que tiene todo el derecho del mundo, entra dentro del concepto que yo llamo el padrefamilismo dominicano. Es decir, no se le quiere fiscalizar porque son padres de familia. Vemos cómo se llegan a las intersecciones y los motores no respetan los semáforos. Y los agentes de la DGC se hacen de la vista gorda. Pero hay de aquel vehículo, privado, porque a veces los carros públicos también tienen licencia por el tema del padrefamilismo, que se pasa en rojo, inmediatamente está fiscalizado con su multa y demás, cosa que es correcta. ¿Qué vamos a hacer con el tema de los vehículos de 2 ruedas? Miren, el fenómeno de la motocicleta, yo le llamo el fenómeno de la motocicleta, que tú le llamas, José, los vehículos de 2 ruedas, realmente va a tener que, en un gobierno diferente a este, y digo diferente a este porque, como tú bien iniciabas en tu comentario, este gobierno ha fracasado en aplicar una política de movilidad, de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y los resultados están ahí. 4 directores del Intran en 4 años te dice que no hay una estrategia, que no hay un plan. Muy por el contrario, los planes que venían del gobierno anterior, cuando se promulgó la ley en el 2017, que estaban financiados o están siendo financiados por el BID, por el Banco Mundial, por la Alianza Francesa de Desarrollo, con recursos, muchos millones de dólares que se ha tomado para eso,
ha habido una contrarreforma porque te crean el gabinete de transporte y luego te crean la figura de la Oficina de Movilidad Urbana e Interurbana Sostenible desde Palacio para a través del FITRAN sustituir las competencias que ya la ley le retomaba la autoridad y las atribuciones al Intran, a la municipalidad, a la UPRE, a la ONSA. Eso se ha echado para atrás, eso es una contrarreforma. Entonces no tenemos monorriel todavía en funcionamiento. Los teleféricos que han inaugurado son para que los ciudadanos se monten y vean la pobreza de los Alcarrizos y de Santiago, porque es una línea alimentadora, es decir, el teleférico, una línea alimentadora en el caso de los Alcarrizos, a la línea 12 y en el caso de Santiago, el monorriel de Santiago, pero como el monorriel no está en operación, la gente solamente se podrá montar ahí para visitar y turitear y ver el escenario. No, pero es así. Sí, el teleférico, que déjeme decirle. Eso es parte de un plan, sí, yo sé, una ruta alimentadora. Sí, pero déjeme decirle que como técnico, no hablo como político, porque yo sé lo que significó esa decisión política. Aquí se desvirtuó la construcción de líneas de metro. Aquí debimos ya haber tenido 4 líneas de metro. El teleférico no es una respuesta acertada, eficiente para RD. El teleférico es una respuesta donde la pobreza está en la montaña, donde las ciudades que tienen, no hay forma de que el pueblo baje a la metrópoli. Entonces no tiene sentido, como en Caracas, en Venezuela. Sí. No tiene sentido tú a un ciudadano que tú, por ejemplo, los tres brazos, ¿verdad? Que tú a un ciudadano desde la parte norte lo agarre, lo monte en una cajita, lo eleve, lo mueva y lo baje a la 17, donde tú tienes 7 vías diferentes para llegar al polígono central. Sin embargo, esa ruta alimentadora solamente llega ahí. Ese dinero que se utilizó en el teleférico pudo muy bien ser utilizado para construir 2 puentes entre la parte norte y la parte sur. No sé si me entienden. Sí. Si lo que queremos es mejorar pero el teleférico, vuelvo y repito y lo sostengo como técnico en lo que tiene que ver con la movilidad, no es una solución para RD. En el tema de los motores, ¿qué es lo que hay que hacer? Aplicar, mi amigo José, la ley 6317. La ley 6317 desde el artículo 75 al 79 establece de manera muy acertada, muy responsable, por eso te dije de manera muy responsable, porque aquí los políticos a veces tenemos el temor de, como dicen por ahí a nivel popular, de marcharle a la motocicleta, los motores, los delivery, los mototaxis, los mensajeros, los conductores individuales y los usuarios de la motocicleta, por un tema del costo político. Pero el costo político que estamos gastando la República Dominicana a nivel económico y social y de salud y de contaminación, por no tomar la decisión ayer con los accidentes, exacto, es mucho más alto que la rentabilidad de haber tomado la decisión. Me explico. Cuando muere un motorista, que mueren ese 90% de los 3,000 y pico, transfiere esas muertes. La mayoría de los que fallecen son personas vulnerables de pocos nivel académico y económico, y en ese sentido la motocicleta está produciendo un nivel de siniestralidad que lleva a cantidad de muertos y heridos que representa más de 120 mil millones de pesos nada más en los hospitales. Eso es el 2.1% del PIB, nada más en el sistema de salud. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Cumpliendo con esos 4 artículos que le dijo, 5 artículos, organizar, porque cuando muere una persona, un usuario de motocicleta, muere un voto también, y disculpe que hable así, es un ser humano. Entonces, no, uno se ríe, usted se ríe, pero por ejemplo, aquí aquí ha venido una asociación internacional, representante de las embotelladoras de bebidas alcohólicas, que han donado alcoholímetro a la DGC y al Intran. ¿Y qué pasa con ellos? A ellos no les conviene que muera un bebedor de alcohol, porque ¿quién muere? Un cliente. No sé si me entiende. Es decir, muere un cliente actual contra los potenciales. Entonces nosotros debemos asumir, José y los que estamos aquí, el fenómeno de la motocicleta con verdadera responsabilidad y entender que si no lo hacemos, ustedes ven que ya la motocicleta están tumbando a los peatones, los sacan de las aceras y tienen que tirarse de la acera se van en rojo. De 50 motocicletas en una intersección, 23 de ellas se te van en rojo, se te tiran arriba, te rayan el vehículo, te sacan la lengua porque se burlan de ti después de haberse. Entonces yo creo que aquí debe haber orden
y autoridad. Ley y orden, que es la que no hay. Cuidado. Ley y orden. Ley y orden. Es un eslogan. No, pero es verdad. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero quiero ver si, porque ya lamentablemente estamos terminando, y yo quiero conocer tu posición sobre el tema migratorio. Hoy, por ejemplo, el hospital de Verón amaneció vacío, desolado, así lo titula el periódico Diario Libre por el protocolo que se está implementando. El presidente de la República va a la frontera y va a dar un discurso desde allá y le dijo a la oposición que se sentaran con él en la mesa del diálogo para escuchar sus propuestas y definir una política migratoria. Entonces quisiera conocer cuál es tu opinión al respecto sobre estas medidas. Mire, la posición de la Fuerza del Pueblo la establece siempre el presidente de nuestro partido en un tema muy delicado como es el tema migratorio, sobre todo Haití, por la presión que recibe República Dominicana de potencias, de que nosotros sigamos asumiendo una situación que ya no podemos seguir asumiendo más. Pero el primero que le dijo a Luis Abinader que convocara un gran diálogo, un pacto nacional sobre la migración fue Leonel Fernández. Ustedes van a buscar la rueda de prensa donde le planteó que esto es un problema que un mandatario solo no lo puede abordar. ¿Tú tienes la fecha de esa propuesta? Claro. ¿Cuál sería? Claro, no te estoy diciendo que la Fuerza del Pueblo lo va a aceptar. Dije que el primero... pero es para conocer cuándo fue, qué fecha. Al inicio de la gestión, porque mira qué pasa, Aníbal. 2020. Sí, al inicio de que empezaron los problemas, porque mire qué pasa con el gobierno. Y por eso es que veía al PLD que va a plantear posición, creo que en los próximos días, el secretario general, después de la reunión de ayer, y es lógico que se analice políticamente porque el presidente ha estado lamentablemente usando un tema tan crítico, el migratorio y el de Haití, para temas políticos y cuando está en el piso a nivel de popularidad, usar el tema de patriotismo para una doble moral. Cuando digo una doble, y lo digo con responsabilidad. Mientras se va a los escenarios internacionales pidiendo la intervención de las Naciones Unidas, por aquí tú tienes los empresarios, lo dije ayer en un turno en la Cámara de Diputados, Cabo Rojo, que se prometió que iba a generar empleos para Pedernales, van directamente los funcionarios del gobierno a buscarlo a 3 ciudades de Haití, lo llevan en camión a Cabo Rojo. Cabo Rojo no ha podido generar empleo para los pedernalenses, pero los haitianos tienen la construcción de estos proyectos turísticos, ¿verdad? Protegidos por los militares que van y lo buscan a 3 comunidades de la frontera. Pero váyase al senador de este mismo gobierno, Antonio Marte, que dijo que hay una funcionaria del Intran encargada de motocicletas, dijo su nombre, Margarita Rodríguez, que está yendo a todas las paradas de transporte y llenándolos de haitianos. ¿Quién suple esos haitianos que van al mototaxi? Y cuando usted ve a la parada de motocicleta, ella está haciendo ruta, violando la ley, porque no es a ella que le corresponde, pero ella tiene un decreto del presidente y ha estado por encima de todos los directores del Intran. Eso no lo dijo Tobías Crespo, eso lo denunció Antonio Marte, lo denunció en el Senado, lo denunció en una reunión de nosotros, pero también desde el punto de vista de los haitianos, te sacan todos los días 1.600, pero por 40 y pico de rutas nuevas entran 20.000. Y si los haitianos se cantean, como dicen a nivel popular, con 15.000, 16, 20.000 pesos, no llegan al vacacional de Jaina, porque en el destacamento lo negocian y uno se pregunta quién está permitiendo todo ese negocio. Entonces, ¿por qué los hospitales están vacíos? Claro, porque por eso espero que no sea parte de la estrategia que los asesores de Luis Abinader han estado implementando en el 2020, porque este es un gobierno muy de like, muy mediático, muy de circo, ¿verdad? Y muy de redes, pero no de respuesta ni de soluciones a la población. Esperemos que esas medidas no sean parte del circo que nos tiene acostumbrado el presidente Luis Abinader y el gobierno, y que sean medidas reales. Mira como bien tú dices que desde que tomaron medidas, los hospitales no hay nada. No sé cuántos niños saldrán de las escuelas, porque también mientras los dominicanos le exigen acta de nacimiento, tienen que pagar los servicios de educación, los haitianos en las escuelas le quitan un espacio a un niño dominicano y no paga nada. Entonces, ¿quién fomenta eso? Ustedes, nosotros. Es desde el propio gobierno. Ahí hay denuncias graves que deben ser tomadas en cuenta por la autoridad. De las que yo dije. Las que tú estás haciendo. Lo he dicho. Son graves y deben recibir la atención. Esto debe de perseguirse porque va en contra de las políticas que se han anunciado recientemente. Claro.
Por Entonces, eso te digo, ojo Aníbal, avisor que con esperamos que sean medidas serias y de verdad, y que la fuerza del pueblo, si va a entrar en una especie de diálogo, lo haga verdaderamente con un plan a mediano y largo plazo, porque las medidas cortoplacistas son recomendaciones de los asesores para cuando un partido de gobierno esté en el piso, tratar de levantar su imagen. Muchísimas gracias. La verdad que un placer conversar con Tobías la Crespo. pita Dejó el caliente. tema encendido, Dejó la pita pero el caliente. tiempo es un tirano cruel que no acepta apelaciones.